Bueno, un gusto tenerte aquí compartiendo un programa que, como bien sabes, se llama Clave China y vamos hoy a recordar con la audiencia. Siempre viene muy bien recordar, sobre todo en este mundo donde los olvidos son recurrentes y a veces deliberados, que Argentina va camino a cumplir el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y quien está aquí con nosotros, les cuento, es Manuel Martínez Opaso, que tiene un sobrenombre, un apodo bastante particular, Capitán Cianuro. Después me vas a explicar por qué. Explico después. Bueno, el Capitán Cianuro, o Manuel, como lo conocemos, es escritor, es fotógrafo, comunicador social de profesión, ha publicado 14 libros, creo que ahora van a ser 15 artículos, columnas de opinión. Te definís como un nómade de las letras, pero has tenido una iniciativa muy oportuna a mi criterio, que es compilar testimonios de cómo quienes hemos participado en este libro hemos vivido el 24 de marzo de 1976. Si bien en Argentina hay una producción muy importante, hay una literatura que viene de hace años, donde, bueno, se han volcado las terribles experiencias, lo que ha ocurrido en el país en el lapso en que duró el terrorismo de Estado y de cómo inclusive las secuelas que dejó el terrorismo de Estado se prolongaron a lo largo de los años. Estos testimonios son testimonios, yo los llamo intimistas, no sé si coincidís. Intimistas en el sentido que es la percepción que uno tuvo en ese momento, que quizás no se incluyeron siempre en los grandes relatos que denunciaron la situación. Y esto movilizó mucho, tengo entendido, a quienes han participado de este libro. Primero, quiero darte la palabra a vos y que me cuentes cómo nació la iniciativa, cuál es el objetivo de este libro y ¿Y cómo elegiste, digamos, este perfil de testimonios, que no es habitual? Bueno, gracias, Ligia. La verdad, te voy a contar un poco, les voy a contar a la audiencia, que rescatar memoria para mí, y que lo vengo haciendo hace tiempo, es justamente hacer que las personas, desde el momento que ya lean un texto, un párrafo, ellos mismos se vayan a su historia y recuerden. Cuando uno recuerda, genera justamente volver a un pasado, darle vida, generar esa situación de lo que significó tanto la Noche Oscura para la Argentina, que va a conmemorar 50 años del golpe cívico-militar, pero también para los golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica. Y cada una de las personas que de repente les va a llegar este libro, le va a llegar un testimonio, van a hacer su propio recuerdo. Cuando uno hace recuerdo, revive memoria. Y revivir memoria es frenar el negacionismo. Es frenar esa desfachatez de decir que no eran 30.000, que eran, y aunque fueran 8.000, aunque fuera uno, no se puede negar. Y en mi país pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hice este mismo ejercicio con un grupo de chilenos, que no son los, como tú bien lo dices, no son los que están en la entrevista diaria, en el acontecer común,
que es muy importante, que muchos de ellos, de esos que en algún momento se les tomó declaración, se hicieron los informes de justicia y reconciliación, tanto en mi país como en otros lugares, pero hay gente que queda como el vecino, que qué le pasó a ese vecino, qué le sucedió ese 24 de marzo o qué le pasó a ese vecino el 11 de septiembre del 73 en Chile. Yo en el año 73, a ver si puedo, ahí creo, sí. Ahí se pone. 50 años de golpe de Estado en Chile, testimonio. Es exactamente el mismo ejercicio que pretendía hacer con los amigos argentinos. La verdad, para mí era un gran desafío. Primero, por una cosa geográfica, o sea, yo no estoy en Argentina. Todo lo que vaya a hacer lo tengo que hacer o por esta vía que estamos conversando, vía Zoom, o definitivamente pedirle a alguien que logre interpretar su historia y la pueda redactar. Y no era necesario que fueran escritores. Era una persona que tenía la inquietud de poder contar su vivencia de ese 24 de marzo. Y si quería, claro, obviamente podía alargar y contar su experiencia durante los años que duró la dictadura en Argentina. Hay algunos que cuentan solamente el día, otros que cuentan... Hay remembranzas muy interesantes dentro del libro. Son 24 y elegí el grupo de los 24 simbólicamente por el número justamente del 24 de marzo. Bien. Eh, y sabes que mi madre cuando muere, hace unos 11 años ya, ella le pasa lo mismo que muchos que vivieron las dictaduras. Mi madre se fue con miedo. Y hay gente que de repente me quiso entregar un testimonio, tanto allá como acá, pero me decían que les daba miedo, un poco de temor y preferían solamente contármelo, pero no lo querían plasmar. No así sucedió con algunos que sí fueron mucho más libres de expresarse y bueno, hay que superar el miedo. Yo creo que este trabajo que yo siempre digo no me pertenece del todo, le pertenece a quienes se atrevieron a recordar. Y Ahora, me hace muy... te digo algo, Manuel, disculpa que te interrumpa. Vos hablabas del Sí, miedo, que muchos te expresaban esto. Yo creo que una de las de los logros, entre comillas, del terrorismo de Estado, tanto en Chile, en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, el logro es que una vez concluido formalmente como gobierno de facto las dictaduras, han dejado una secuela muy, muy importante, que es disciplinar desde el miedo. Y esto perdura hasta el día de hoy. absolutamente. Perdura hasta el día de hoy. Yo creo que ese es el efecto de la verdadera represión, Ujú, que es absolutamente. disciplinar desde el miedo. Yo creo que eso también explica quizás algunos momentos actuales que estamos viviendo. Bueno, así como tú lo bien dices, el miedo ha logrado que las derechas inteligentemente han usado ese miedo para generar lo que significa hoy día los gobiernos sin golpes de Estado, pero llegando con gobiernos autoritarios o sistemas que de repente van deteriorando justamente las naciones. Es cosa de ver lo que hoy día sucede en Argentina, que ocupando un recurso que es como una plantilla, ¿eh? Una plantilla que nace de donde lo queramos ver, Vox España, Novoa en Ecuador, Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en su momento, Milei, hoy día Kast que se va a instalar en Chile, que en estricto rigor son personas absolutamente peligrosas. Algunos más maniáticos que otros, pero son muy peligrosos. O sea, digo maniático porque para mí el Calígula argentino es un maniático. El chileno, a diferencia del argentino, es un tipo muy pensante. Es mucho más, a lo mejor, peligroso que el argentino, porque el argentino es impulsivo. Va a Estados Unidos y se vuelve loco como un loco que es, abrazando a Donald Trump y todo lo demás. Entonces, al final, estos miedos
surgieron efectos en el tiempo, los supieron trabajar y los supieron adaptar a una situación de plantilla, como le llamo yo, y lo vamos a ir viendo en diferentes lugares, cómo se han ido instalando. Cuando vos decís plantilla, te referís a un molde que se Es aplica un molde, es un molde. idénticamente en diferentes lugares del mundo. Claro, el molde además lleva consigo un discurso aprendido contra migración, la delincuencia desatada, el país se cae de pedazos. La Argentina se cae de pedazos con los Kirchner. Hoy día se cae de pedazos, pero no están los Kirchner. En Chile, con Bori, el país se cae a pedazos. La delincuencia está desatada, es impresionante, no se puede andar por las calles. Lo dice gente de derecha de una manera desparpanada y en los canales de televisión. Se sientan y dicen, no se puede salir a la calle, la gente se ha tenido que enrejar. Es mentira. Sí, las ciudades crecen. Buenos Aires es una ciudad que tiene la población de Chile en Buenos Aires. Por lo tanto, todo crece. Así como crece la delincuencia, crece la pobreza, también crecen algunos pocos ricos, que justamente estos sistemas vienen a disminuir a los grandes capitales y a reducirlos a menos con mucho más. Y el Bueno, resto es el avance. recientemente, a cuento de la cumbre que se hizo en Davos, Suiza, una de las ONG que hace un seguimiento muy preciso, daba cuenta de que hoy por hoy la concentración de la riqueza, este, se sobran los dedos de una mano de quiénes son los que hoy manejan niveles de ganancias superiores al Producto Bruto Interno de un país no Completo. subdesarrollado, Los en países vías de desarrollados. desarrollo y bastante desarrollado. Digo, sí, estamos en un mundo donde esta etapa del sistema del capitalismo, la especulación financiera produce una guerra entre los que más tienen, Así es. fundamentalmente. Es Y esos una que más tienen, disputa. y, y esos que más tienen, de repente vemos las aberraciones que le pueden lograr. Porque como siento que es como el tipo que tiene tanto tiempo de sobra que inventa atrocidades para jugar. Mira el caso Space en Estados Unidos y todo lo que ha significado y todos los personajes que han salido. Inclusive esos personajes que de repente uno los beatifica. Sor Teresa Calcuta, el Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama. La Chini O'Connor cuando rompe la foto está diciendo una realidad. ¡Oh, qué terrible se va a ir al infierno! Y no le creímos. Y mira que hoy día aparecen embetunados por este personaje siniestro, además, que hay unas imágenes que son imposibles de guardárselas porque uno dice, no, 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 no me llega tanto. Pero bueno, cuando pasa eso, no nos pongamos complicados cuando se está matando niños en, en Gaza. Y no solamente niños, porque siempre vamos con el tema de los niños, los niños, los niños, que si los niños son una justificación para justamente avalar este sistema de discurso que es carente de todo, porque los niños depende de quién son los niños. Si el niño me sale medio lerdo, si el niño me sale medio deforme, ojalá no hubiera nacido. Quiero niños normales. Y si me sale negrito, bueno, tenemos fuente de trabajo ahí, fuerza laboral. Entonces, hay una situación desquiciada de un grupo de desquiciados que hoy día se están apoderando de los poderes del mundo. Y entre eso, yo aquí hago una línea recta. O sea, yo no veo buenos y malos. Yo veo quienes se quieren hacer más malos para tener el poder. O sea, cuando uno ve justamente todas las relaciones que se mantienen entre Rusia y Estados Unidos, uno dice, bueno, no le aplaudamos tanto a Putin, porque Putin además en su momento es ultraderechista que sin la guerra que se generó, era uno de los que abastecía a Vox España, entre otros. Y Vox España es uno de los que fue a predicarle al mundo como buena secta el liberalismo,
los libertarios y todo este tipo de cosas. Entonces, al final hay una cosa rarísima, pero infringido también en una situación que es muy, muy a estudiar. Cómo por años nos empezaron a generar miedos y nos empezamos a comer los miedos y terminamos haciendo discursos de miedo. Yo creo que, digamos, volviendo al libro ¿Vale? y todo lo que se desprende del libro, que justamente, ¿no? El miedo disciplina, dijimos, y también nos ha tocado vivir ahora en un mundo en transición, donde hay una gran disputa sobre un nuevo orden mundial. Bajo esas tensiones estamos viviendo, donde confirmamos que la batalla cultural que se dio justamente para el respeto de los derechos humanos, los derechos cívicos, no alcanzó, o estuvo mal dada, que las democracias en el marco de este sistema funcionan a veces formalmente y no brindan la atención que debieran dar, que hay estados que están cooptados por poderes económicos muy fuertes, en fin. Es un momento donde se nos invita a pensar mientras se nos dice que no hay otra alternativa. Por eso viene bien recordar, porque en definitiva, tanto el golpe que se dio en Chile, aprovechando eh, que se trata de tu país y de Argentina, que se trata de mi país, fueron también fundamentalmente golpes de Estado motivados por razones fundamentalmente económicas, por supuesto que ideológicas, pero fundamentalmente económicas. Entonces, este terrorismo económico que hoy vivimos y viven en diferentes partes del mundo, este, van de la mano justamente de estos procesos que vos mencionabas, Manuel, de naturalizar un discurso que uno, utilizando las categorías tradicionales, dice de derecha. Pero hoy ¿No? hay como que prevalece un sentido común que avala y que naturaliza hasta un lenguaje violento y un lenguaje resignificado, porque ahora parece que todo es izquierda. Todo lo que no piensa igual que los que gobiernan en función de unas minorías son todos de izquierda, no hay Claro. matices, ¿no? Leí hace poco un artículo de un venezolano investigador, la palabra zurdo, ¿no? Acá se utiliza, no sé si en Chile también. Todos somos Sí, zurdos, todos sí, los que tenemos una inclinación por la defensa de los derechos humanos, un sentido de justicia, digo, aún perteneciendo a diferentes matrices ideológicas. ujú. Todo esto está resignificado en un sentido negativo. E inclusive lo que es negativo es recordar, tener memoria histórica. Por eso creo que el aporte de esta iniciativa, de este libro, de esta iniciativa que vos tuviste con el libro que recuerda el golpe del 11 de septiembre de 1973, y este libro que, que es oportuno, porque intenta por lo menos romper, es un aporte humilde, pero romper el olvido, convocar al recuerdo, y yo sé que ha sido muy movilizador cuando uno que se dedica a hacer periodismo y que esta información está como muy a mano, también fue movilizador el escribir qué le pasó a uno. Y eso parece pequeño, pero es muy grande.
es muy importante, porque yo creo que eso nos pone a mirar de otra manera, ¿no? Claro. Lo que nos está pasando hoy. Lidia, es tan importante porque en el fondo, cuando uno va a la memoria histórica y dice son 50 años, no es una cifra, no es un número, es una cicatriz abierta a la conciencia del continente. Es revivir un momento que no querríamos volver a vivir, pero hay cosas que de repente nos dicen estamos a la vuelta de la esquina de poder pasar exactamente lo mismo. En medio siglo después me pregunto y me he seguido preguntando, ¿qué hicimos con este dolor? ¿Aprendimos de lo que significó ese abismo? ¿Creamos una democracia sólida? Parece que algo nos pasó y hemos frenado el avanzar. Y hoy día creo que levantar estos libros es levantar entre medio de los escombros memoria. Y la memoria es lo más importante para frenar el negacionismo. Ese negacionismo que galopa por el mundo, ya no es por América Latina ni la América Morena, es por el mundo. Las dictaduras no destruyeron solamente cuerpos, intentaron borrar lenguas, memorias, sueños colectivos, pero ¿sabes qué? Fracasan en algo esencial, porque siempre detrás de una letra hay dignidad. Y cuando hay posibilidades que Lidia y los 23, sumándote a ti los 24, se arman sin conocerse, nos vamos a conocer el día que le hacemos libro, ahí por el 19-20 de marzo, sin conocerlo yo a ustedes, con excepciones, algunos que sí conocía. Bueno, ese momento dice, ¿saben qué? Somos 24 jinetes, más los 23 de Chile que le hicieron en los 50 años del golpe. Hay jinetes que quieren decirle al mundo, revivamos para no ver como románticamente ese momento, sino para decir, aquí estamos presentes, nuestro testimonio vale y hay que hacer una reflexión política, crítica de la memoria, un ejercicio de memoria y reflexionar desde el intelectual, pero también del cotidiano. Porque se pueden haber escrito muchas cosas y muchas películas. Hay unas películas que tienen los argentinos que son increíblemente que entran a lo más profundo de uno. No sé, la historia oficial, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? En qué nos quedamos? ¿Nos quedamos solamente en el relato de una historia oficial? No, nos debiéramos haber hecho parte mucho más fuerte en nuestras políticas de estudio, haber entregado mucha más información a los que hoy día, inclusive se hizo una encuesta no hace mucho tiempo atrás que hablaban entre autoritarismo y democracia. Le preguntaban a un grupo etario de prácticamente de jóvenes y muchos de ellos estaban de acuerdo con el autoritarismo. Algo hicimos mal, porque también hay que tomar en cuenta que nosotros somos parte de este ciclo. Y bueno, personas como tú, como los que estamos haciendo estas cosas, es que lo estamos haciendo a cargo, porque hay muchos que no se hacen cargo de nada. Ah, ya pasó hace 50 años. Si fuera por eso, los cristianos no tendrían por qué recordar al Cristo de 2000 años, porque ya pasó hace tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Manuel, va. decime, este libro que de alguna manera propone hasta un diálogo entre los que participamos, ¿no? Porque se presenta Eso como un vamos a hacer. diálogo entre sí, no es estático. Eh, ¿Dónde lo podemos adquirir? Sé que ya Mira, concluyó la edición. vamos a estar informando por redes en estos momentos. Estamos recién generando todo porque para mí en Chile es muy fácil venderlo. O sea, yo tengo redes en Chile, pero con Mariano Ameglino, que es Mariano F. Ameglino, arroba Mariano F. Ameglino, él está en el Instagram. Y él es la persona que en estos momentos estamos generando una serie de situaciones para poder tenerlo el libro en físico. Bueno, ya el libro se ha empezado a distribuir por entre medio de los 24, como digo yo, pero tenemos que llegar a muchos más. Y para llegar a muchos más, obviamente vamos a tener una cadena de distribución.
La Universidad Arturo Jaureche está aportando desde el Departamento de Comunicación. Estamos viendo cómo nos podemos generar, y por eso también mi ida a Argentina, que voy a llegar el día 14 de marzo, y voy a estar hasta el 25 de marzo, poder hacer este mismo ejercicio, conversar, buscar el punto donde vamos a ir dejando libros, probablemente en alguna librería en estos momentos tenemos. Y ojo que vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ya es a finales de abril y principios de mayo. Y vamos a estar en un stand que también lo voy a dejar por confirmar y yo bueno, después te entrego la información en algún momento, tú Y haces vamos a un ir panel, informando, inclusive desde nuestro portal, para hacer un porque seguimiento de dónde. ya aseguré cupo para poder presentar el libro a la Feria Internacional, que por cierto conmemora o celebra en este caso la feria 50 años de su creación. O sea, también está en los 50 años la En Feria los Internacional 50 del Libro de años. Buenos Aires. Y también es un Que homenaje, este libro, por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva, un homenaje a estas grandes luchadoras, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza además, de Mayo, que siguen encontrando nietos secuestrados o apropiados, a mira, hijos, que es otra agrupación que sigue trabajando y que prolonga la tarea de aquellas Ojalá mujeres. podamos tener el libro en todos esos lugares. Y te quiero hacer un paréntesis. Yo cuando fui a Buenos Aires con el libro Los 50 años del golpe de Estado, a la Feria Internacional del Libro en el año 2023, me recuerdo haber ido un día jueves, los días jueves de la Plaza de Mayo, y hay como, deben haber unas 5 abuelas, 4 abuelas, no sé cuántas quedan, queda muy poca. Bocas, Y había una en silla de ruedas que estaba vendiendo unas pañueletas que las pintan ellas mismas. sí. Y yo esa pañuelita se la compré, le conté, le pasé el libro, estuvimos conversando un rato, me acuerdo nos sacamos una foto, y esa pañueleta yo recorrí todos los lugares que fui con el libro Los 50 años del golpe, con el Nunca Más. Entonces lo ponía en la mesa de presentación. Y voy a tratar de llevármelo a Buenos Aires a hacer el mismo ejercicio. Porque con este libro, cuando, los 50 años en el 2023, yo logré estar en varias ciudades de la Argentina presentando el libro, pero también nos fuimos a Perú, a Colombia, a México, estuvimos en Europa, estuvimos en Francia, estuvimos en Italia, en España. Presentamos el 11 de septiembre en la Plaza Salvador Allende en Barcelona. Claro, es el día de Cataluña. Entonces habían 5.000 personas, era un acto increíble y bueno, le dieron mucha importancia. Además, llevaron unos grupos musicales de Chile, se cantó el Pueblo Unido, era una cosa que se te paraban los pelos. Y la verdad que creo que el generar este nuevo libro es generar eso mismo, poder mover la memoria, porque sabes que ojalá aparecieran muchas cosas, ojalá se llene de cosas de memoria, que compitamos en la mejor de las ligas para que hayan varios escritores que estén motivados a sacar libros. Yo sé que la literatura argentina ha sido súper prolífera en el aspecto de sacar literatura alrededor de lo que fue el golpe de Estado, pero a 50 años es mucho más necesario. Manuel, mira, se Se nos van nos los va. minutos, pero bueno, vamos a seguir informando para que se acceda al libro, si se hacen actividades de debate en torno al libro, también lo vamos a informar. Y bueno, y un gusto haber compartido en este espacio contigo. Si bien el programa se dedica a los vínculos de un país casi continente como es China con el sur global, la Argentina es parte de ese sur global y donde pasan muchas cosas. Entre ellas, algunos están tratando de rescatar la historia del olvido. Así que eso también lo queremos compartir con quienes nos escuchan a la hora que quieran y desde el lugar que quieran de este mundo. Te mando un abrazo, Gracias. Manuel, y gracias por Gracias, la otro para iniciativa. ti.